Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a oír este breve análisis. Espero que esto les sea de mucha ayuda y orientación para el desarrollo de su vida espiritual. Bueno, estimados hermanos y amigos, en esta ocasión les traigo un tema titulado Mueren la bestia y el falso profeta, literalmente en la segunda parusía de Cristo o su segunda venida. Pues esto es, lo dejo como un signo de pregunta, ¿sí? Bien, lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. He querido traer pues este tema a colación, ya que han habido pues muchas malas interpretaciones por parte de aquellos que exponen temas escatológicos del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, a la hora pues de hablar de este texto de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. He oído decir, ¿sí? He podido escuchar a muchos que dicen que el Señor en su segunda venida va a destruir, a matar literalmente a la bestia, ¿sí? Y al falso profeta y al séquito de sus seguidores, ¿sí? Bien, pues vamos a comprobar a través de este estudio si realmente la bestia y el falso profeta mueren en la parusía del Señor con el resplandor de su venida, en otras palabras. Y para eso, pues, he recurrido a los textos del interlineal griego, que pues es más fiable para poder desarrollar este tema. Y pues los he traído aquí a colación para hacer el análisis acerca de este tema que vamos a tratar. Bien, vamos a leer aquí parte del comentario que he escrito acá textualmente, que dice lo siguiente: a continuación analizaremos este tema escatológico sobre la parusía de nuestro Señor Jesús y de algunos eventos posteriores que creo que son de mucha importancia. Ahora leamos lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:8, el cual dice así, y damos inicio. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Bien, la Reina Valera 1960 lo vierte de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a leer allí este texto, a ver qué nos dice esta versión, ¿sí? Aquí lo he leído en la versión Dios habla hoy, para que ustedes sepan, ¿sí? Yo le voy a las versiones para que ustedes tengan pues claridad cuáles son las versiones que estoy posteando acá. Dice en la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, dice acá: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿sí? Prácticamente el texto pues dice lo mismo que la versión Dios habla hoy. Pero veamos a través del interlineal griego, a ver qué nos dice, ¿sí? Vamos a seguir leyendo acá. Aquí he posteado el mismo texto de la Septuaginta de Hühnemann,
el cual también es un texto muy antiguo que dice lo siguiente. ¿Sí? Es el mismo texto de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. Dice lo siguiente aquí en esta versión. Y entonces revelaráse el inicuo, a quien el Señor Jesús arrebatará con el aliento, dice, de su boca, y desvanecerá con la manifestación de su parucía o su venida. Bueno, esto es lo que dice la Septuaginta de Shunem. ¿Sí? Continuamos acá. Vamos a leerlo ahora en el interlineal griego, ¿sí? El mismo texto. Ahora leamos el texto bíblico en el interlineal griego, el cual nos dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 8. Escuchen bien, estimados amigos y hermanos, lo que dice acá. Aquí no dice que el Señor va a matar literalmente a la bestia y al falso profeta. No. Dice así el texto del interlineal griego. Y entonces dice, será quitada cubierta el sin ley, a quien el Señor Jesús tomará hacia arriba, dice, por el espíritu de la boca de él y hará sin efecto por la manifestación de la presencia de él. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí el texto griego. ¿Sí? No habla de aniquilación o de matar, sino que dice que tomará hacia arriba por el espíritu de la boca de él y hará, dice, sin efecto. ¿Sí? Esto se puede entender también como o dejará sin efecto, ¿sí? Dice, por la manifestación de la presencia de él. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos aquí avanzando en el análisis, ustedes se van a dar cuenta que realmente este texto está mal traducido, ¿sí? Tanto el de la Reina Valera 1960 como el de la Biblia Dios habla hoy y muchas otras versiones más, este texto está mal traducido, ¿sí? Porque habla de aniquilación, de muerte, pero los contextos posteriores a lo que va a suceder allí, el evento de lo que es la parucía del Señor y con respecto a la supuesta muerte de la bestia y el falso profeta allí, pues no está acorde con lo que realmente dice el texto griego original, ¿sí? O sea, lo que más se apega al original, en otras palabras, porque sabemos que pues todos estos escritos son copia de las copias, ¿sí? Pero bien, vamos a leerlo acá detalladamente los siguientes pasajes bíblicos. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 20, el verso 19, que dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20, verso 19. ¿Sí? Dice, vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 19, el verso 20. ¿Sí? Vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 19, el verso 20, lo que nos dice, y leamos lo que dice allí. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, dice, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice acá, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre. ¿Ah? Bueno, aquí arriba hago una corrección. Sí, es el verso 19, capítulo 19, el verso 19, sí. Bueno, entonces corrijo ahí. Pero sigamos acá analizando. Veamos lo que dice claramente acá el texto. Dice, y la bestia fue apresada. Noten eso. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ah? Veamos ahora el significado de la palabra apresar. ¿Sí? Dice lo siguiente: apresar, aprisionar, cautivar, capturar, asir, prender, atrapar. El antónimo de esto pues es liberar. Ahora, voy a postear el texto del interlineal griego para mayor comprensión a este pasaje bíblico acerca de lo que dice realmente el texto griego, el cual no dice por ninguna parte que el Señor matará a la bestia y el falso profeta en su segunda venida, sino que el texto dice es que la bestia será apresada o capturada, en otras palabras, le será quitado su poder u autoridad. Aquí a través del interlineal griego podemos ver que este texto de Segunda de Tesalonicenses 2:8 no quedó bien traducido. Ya se dieron de cuenta ustedes, hermanos. Creo que ustedes se van dando cuenta o se van a ir dando cuenta a medida que vayamos desarrollando el análisis. ¿Estamos? Bien, vamos a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 19, el verso 20, y luego lo leeremos en el texto griego. ¿Estamos? Entonces dice acá lo siguiente, vean. Vamos a leer el texto como lo vierte esta versión, Reina Valera 1960. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice acá, estos dos, escuchen bien, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Nótese que dice que vivos. ¿Sí? Ahora vamos a leerlo en el texto griego, ¿sí? Que dice lo siguiente, Apocalipsis 19, el verso 20. Veamos lo que dice allí. Y fue agarrada firmemente la bestia salvaje y con ella el falso vocero. Dice, él habiendo hecho las señales a vista de ella, en cuales extravió a los habiendo recibido la marca de la bestia salvaje y a los adorando a la imagen de ella, viviendo, dice acá, fueron arrojados los dos hacia adentro el lago de fuego, siendo ardido en azufre. ¿Sí? Aquí claramente podemos ver en el texto griego que corrobora muy, casi al 100% de lo que dice o sea, este texto está bien traducido, mejor dicho, el de la Reina Valera 1960, Apocalipsis 19:20, ya aquí sí está bien traducido porque concuerda muy bien un texto con el otro, ¿sí? Pero ya en el texto de 2 de Tesalonicenses 8, el
Segunda de Tesalonicenses 2:8, no concuerdan realmente, ¿sí? No concuerdan. Realmente hay muchos cambios ahí, entonces se puede ver que la traducción no quedó correcta, ¿sí? No quedó correcta, porque ahí habla de aniquilación, de muerte, literalmente. Pero aquí, tanto en el texto griego como aquí en la versión ya moderna, pues no dice que la bestia fue matada ahí literalmente o se le dio muerte, ¿sí? En la parucía del Señor, ni al falso profeta, ¿sí? Sino dice que y la bestia fue ¿qué? Apresada. Entonces ya vimos qué significa apresar, o sea, fue capturada, ¿ah? Sometida bajo el poder de nuestro Señor Jesús, del Hijo de Dios. Y luego posteriormente dice que fue lanzados, la bestia y el falso profeta, dice, vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces, si ellos hubieran muerto ahí, o si ellos murieran ahí, con la parucía del Señor, con el resplandor de su venida, entonces, ¿qué sentido tendría que el texto dijera allí en Apocalipsis 19, el verso 20, que dijera allí Juan, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego? No iría vivos, sino iría, estos dos que murieron fueron arrojados allí. Pero no tendría ningún sentido si el Señor los hubiera fulminado ahí. Entonces, pues no tendría ninguna necesidad de haberlos echado o de echarlos al lago de fuego si ya estaban muertos, ¿sí? O sea, ahí hay una incongruencia, una paradoja en cuanto a lo que son el texto y el contexto. Porque aquí claramente el contexto posterior, que es Apocalipsis, nos dice es que ella fue apresada. Y esto sucede precisamente también así como Satanás cuando nos dice que allí el capítulo 20 de Apocalipsis, pues voy a leerlo acá, el cual pues va a pasar lo mismo también, algo muy similar, solo que Satanás no va a ser arrojado al lago de fuego, sino que va a ser echado en el abismo. Dice así el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice acá, y lo arrojó al abismo. No dice que lo arrojó al lago de fuego, sino que lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello, dice, sobre él, para que no engañase más a las naciones. Entonces aquí podemos ver claramente que los que fueron lanzados vivos fueron la bestia y el falso profeta, ¿sí? En el caso de Satanás, él no va a ser lanzado ahí con ellos, sino que va a ser obviamente posterior, ¿sí? Pasando los 1000 años o el milenio, ¿sí? Después del reinado de Cristo con su iglesia aquí en la tierra, literalmente. Entonces, ahí está la diferencia que ustedes pueden ver claramente a través de las escrituras. Bien, entonces espero que ustedes vayan captando conmigo, aquí analizando lo que estamos pues enseñando. Bien, vamos a seguir ahora leyendo otros textos que son muy importantes para que los analicemos, ¿sí? Ya ahí les dejo, vean, el texto del interlineal griego para que ustedes no piensen que quizás yo estoy manipulando o cambiando las palabras, sino lo estoy tomando tal cual como está en el interlineal griego, ¿sí? Ahora vamos a seguir leyendo aquí el comentario que he hecho. Dice acá, en este estudio vamos a analizar quiénes son los que van a ser arrojados en orden cronológico al lago de fuego. Bueno, ese ya como es el segundo punto que vamos a ver en este punto. Entonces ya sabemos que la bestia no muere literalmente cuando el Señor aparezca. No va a morir con el resplandor de su venida, como muchos dicen,
sino que va a ser es capturada, ¿sí? Apresada, ¿sí? Y posteriormente sí, será echada al lago de fuego junto con el falso profeta, ¿sí? Ahora veamos lo siguiente acá. ¿Qué es lo que le voy a mencionar acá, amados hermanos? Es el orden cronológico de cómo van a ser echados en el lago de fuego, pues todos aquellos que no creyeron a la palabra del Señor, que hicieron tantas cosas impías y perversas, y pues tomando desde el punto de vista número uno, que pues quien va a tener el privilegio de inaugurar el lago de fuego, pues no es Satanás, ¿sí? Así será tan terrible la abominación de estos personajes que ellos son los primeros en ir allí, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces dice, en el primer punto tenemos la bestia y el falso profeta. Dice, son los primeros en ser lanzados al lago que arde con azufre y fuego. Dice que es la muerte segunda. Estos dos son los que van a inaugurar el lago de fuego. Después le siguen los otros en orden cronológico. Entonces presten mucha atención, porque aquí se van a dar cuenta ustedes acerca de lo que es el orden cronológico de ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Veamos. Entonces sabemos que en el primer punto tenemos que la bestia y el falso profeta, ¿sí? Bien. En el segundo punto tenemos al diablo y sus fieles súbditos, ángeles o demonios. Esto será después del milenio, que ellos serán arrojados también al lago de fuego, donde fue echado la bestia y el falso profeta. Vamos a leer los textos bíblicos. Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Leamos Mateo capítulo 25, 41, que dice lo siguiente: luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, aquí tenemos que hacer una clara distinción de que Satanás será suelto después del milenio, ¿sí? Durante todo el milenio él va a estar allí encerrado en el abismo y él no podrá salir. Terminando el milenio, entonces saldrá, como lo dice la Escritura, a engañar a las naciones, ¿sí? Y a reunirlos para la batalla final. Entonces, la Biblia claramente dice que allí descenderá fuego y los consumirá. Bien, entonces lo que tenemos que entender es lo siguiente. Entonces, en el segundo punto, en orden cronológico, será echado el diablo y juntamente sus ángeles con él. Y esto es lo más lógico, porque ahí claramente dice que al fuego, el lago de fuego, el cual fue preparado, dice que para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, pues allí también van a ir todos aquellos que fueron siervos del maligno, ¿sí? Sus seguidores, tanto ángeles o demonios, y las personas impías que pues serán también echados allí, ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto. Ahora, veamos el tercer punto, ¿sí? Veamos el tercer punto. Dice acá, en el tercer punto serán arrojados la muerte y el Hades al lago de fuego. Vamos a leer el texto. Ahora leamos el texto bíblico. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta, dice, es la muerte segunda. Apocalipsis 20,
verso 14. Y entonces, en el tercer lugar, pues serán echados, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Okay? Entonces, ahí vemos el orden cronológico. Y este es el tercer punto. Ahora vamos al cuarto punto. En el cuarto punto, van a ser lanzados todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Ahora bien, quiero aclarar un punto muy importante, que en esta resurrección final después del milenio no será para salvación, sino para condenación, ya que la Biblia es muy clara cuando dice: qué bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sí? Leamos el texto bíblico. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, dice acá, 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, el verso 6. Bueno, hay mucha gente que dice que en ese juicio final, en el trono blanco, hay salvación todavía. Pero la Biblia por ninguna parte dice que para el juicio final, cuando sean llamados allí, este juicio lo hará el Padre Celestial. Según nos dice también allí un texto que está en Daniel, que lo vamos a leer ahorita. No lo he posteado acá, pero está allí en Daniel. Ese juicio en el gran trono blanco, en lo que he podido analizar, pues el que se va a sentar allí, en ese juicio final, es el Padre Celestial, ¿sí? Entonces, por eso claramente aquí dice bienaventurado y santo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurado es una persona dichosa, feliz, ¿sí? Un afortunado, digámoslo así. Dice, y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, muchos dicen que sí, que allí va a haber resurrección para vida eterna. No, la Biblia por ninguna parte pues dice eso, hasta donde he leído no dice eso. Además de eso, que descarta la posibilidad de este concepto. ¿Por qué? Porque en el texto que leímos de Apocalipsis 26 dice claramente que bienaventurado y santo, ¿sí? Eso quiere decir que los otros no van a ser bienaventurados ni santos. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar es para un juicio y una condenación eterna en el lago de fuego, ¿sí? Ahora, vamos a leer Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. Entonces, en el cuarto punto, ¿sí? En el cuarto punto, los que van a ser echados después del diablo y sus ángeles, sus demonios, son todos aquellos a quien se les leerá su acta de sentencia, o se les leerá pues todo lo que hicieron, lo malo, porque eso está escrito allí en un libro, ¿sí? Y cada uno pues dice que serán juzgados, ¿sí? Vamos allí a leer un texto muy importante que está allí, el cual les mencioné ahorita. Vamos a leerlo para pasar a otro punto. Dice Apocalipsis 20, el verso 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, es el Padre. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, alguien me podrá cuestionar y decir, bueno, pero es que ese juicio del trono blanco es del Hijo, ¿sí? ¿Es del Señor Jesús? No. Ahora voy a leer el contexto remoto, ¿sí? De este texto que está allí en Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo.
Dice acá claramente, y esto pues obviamente este es el texto y el contexto está allí en el que leímos Apocalipsis 20:12. Dice acá Daniel capítulo 7, el verso 9, ¿sí? Vamos a leerlo allí. Daniel 7, el verso 9, dice acá: estuve mirando hasta que fueron puestos, dice, tronos, y se sentó un anciano de días. Escuchen bien, ¿quién es ese anciano de días? El Padre Celestial. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono, dice, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Dice, el juez, dice, se sentó y los libros fueron abiertos. Y acá me remite a Apocalipsis 20:12. ¿Sí? Dice, y los libros fueron abiertos. Entonces, ahí claramente podemos ver que quien va a estar allí en ese gran trono blanco, donde se hará el juicio final a todos los impíos, claramente pues es el Padre Celestial. Bien, entonces veamos aquí, sigamos leyendo acá. Sigamos leyendo acá. Ahora bien, veamos quiénes son los que mueren literalmente en la parusía del Señor Jesús, donde Él mismo los matará con la espada de su boca, que es su palabra. Bien, hermanos, ahora vamos a ver quiénes son los que van a morir. Ya hemos visto que la bestia ni el falso profeta, pues ellos no van a morir literalmente ahí, sino que van a ser arrojados al lago de fuego vivos, y allí es donde ellos serán destruidos en el lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Que es la muerte segunda, según lo que nos dice la Escritura. Ahora bien, entonces veamos ahora aquí, pues a través de la Escritura, quiénes son los que van a morir en la parusía, con el resplandor de su venida, con la espada que sale de la boca. ¿Quiénes son los que van a morir? Vamos a leer los textos. Aquí va a leer este comentario y seguimos. Aquí, en los siguientes textos bíblicos que vamos a leer, nos dice claramente que los que van a morir en su segunda venida son todos aquellos impíos que nunca obedecieron a su palabra y que le hicieron daño a su pueblo. Todos estos morirán ese día y posteriormente serán resucitados en el juicio final del gran trono blanco para ser juzgados y lanzados al lago de fuego, como lo hemos leído en los textos anteriores. Bien. Ahora bien, todos estos muertos serán el festín o la cena de todas las aves de los cielos, así como lo dice Apocalipsis capítulo 19, 17 al 19, dice lo siguiente: y vi un ángel puesto de pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo, vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Ahora, Apocalipsis 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Bien, voy a leerlo acá en esta versión que tengo por acá. Voy a leerlo aquí secuencialmente para que ustedes puedan captar algo acá. Recordemos lo que dice Apocalipsis 19:19, pero lo voy a leer así de corrido. Dice: y la bestia fue apresada, ¿cierto? Ya eso lo vimos atrás. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Listo. Ahora, sigue. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Ah? Entonces, después que la bestia, o sea, ahí no muere la bestia ni el falso profeta, sino que los que van a morir, ¿sí? Todos los que van a morir son todas las personas literalmente que pues estaban a favor de este gobierno, de este inicuo. Todos ellos van a morir, ¿sí? Literalmente todos ellos van a morir y sus carnes pues serán dadas a las aves de los cielos, ¿sí? Como se conoce en Apocalipsis, que es la gran cena de las aves del cielo. Dios le va a dar un festín muy grande a estas aves de rapiña, las cuales pues se van a hartar con la carne de estas personas que van a morir ahí, ¿sí? Leamos aquí en esta otra versión, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de rapiña, dice, se hartaron de la carne de ellos. Bien, y todo esto pues es cumplimiento de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya que de este juicio que el Señor va a hacer allí con estas personas impías, estos seguidores de Satanás, dice Malaquías 4:1, dice, porque el día viene ardiendo como un horno y los consumirá. Dice, y todos los perversos y todos los extraños serán rastrojo. El día que está viniendo los prenderá en llamas, dice Yahweh de los ejércitos, ¿sí? Y no les quedará raíz ni rama. También hay un texto por allí que pues no posté acá, pero lo voy a recitar de memoria, que está en Isaías capítulo 35, el verso 4, dice, y decid a los de corazón apocaos, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Bien, aquí pues el Señor lo que va a hacer es que Él va a venir con retribución y con paga, ¿sí? Aquí le va a dar el pago. En la venida, pues ellos van a ir a recibir el juicio de la ira del Señor, el cual será derramado sobre toda esta gente perversa que le causó tanto daño pues a la iglesia, al pueblo de Israel. Y bueno, entonces el Señor allí lo que va a hacer es un juicio, Señor Jesús. Ahora, leamos en otra versión, Malaquías 4:1, dice, el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos, malvados, ¿ves? Dice, arderán como paja. Otro dice que, en otra versión dice, como estopa. Dice, en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Bien, entonces, ahora como conclusión final al tema, leamos otro texto final que está allí en la carta del apóstol Judas, el cual dice así, y veamos lo que nos dice allí el apóstol Judas, que también Enoc profetizó sobre la segunda venida de nuestro Señor, que también venía a hacer juicio, ¿sí? Veamos lo que dice acá. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí claramente podemos ver que pues ese día se cumplirá todas estas profecías dadas por el Señor a los profetas del Antiguo Testamento y también pues de lo que se profetizó en el Nuevo Testamento. Bendito sea nuestro Padre Celestial por todo. Entonces, amados hermanos, aquí pues queda bien claro quiénes son los que van a morir y quiénes son los que van a ser echados al lago de fuego vivos, ¿sí? No muertos. Entonces espero que pues este análisis, esta enseñanza, les sea de mucho provecho
y ayuda para el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Así que, bueno, fin de la exposición. Atentamente, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús, el Mesías. Este estudio fue editado y grabado el día 1 de noviembre del año 2021 en Filadelfia, Caldas, Colombia. Fuerte abrazo para todos. Espero que se suscriban al canal, denle un like para que pues, este estudio lo puedan ver otras personas y también pues puedan ser orientados a través de la bendita y gloriosa palabra de nuestro amado Salvador. Gracias y paz para todos.